Puedes pasar años dentro de la iglesia y aún así no haber experimentado verdaderamente al Espíritu Santo. Oras, lees la Biblia, vas a los servicios religiosos. Pero en el fondo hay una pregunta que estás evitando afrontar. ¿Por qué no siento nada? Ahora déjenme mostrarles algo que podría cambiarlo todo. Hace casi 300 años, un hombre sumamente disciplinado, teólogo y predicador, John Wesley, llegó a una conclusión sorprendente sobre sí mismo. Lo hizo todo bien, pero no tuve una experiencia real con Dios. Entonces, una noche de 1738, sucedió algo. Y ese momento transformó por completo su vida espiritual. Y lo más impresionante es esto. Lo que le pasó a él, podría pasarte a ti. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de ver aquí no es teoría religiosa, sino el camino práctico para pasar de una fe vacía a una experiencia real con el Espíritu Santo. Ahora respóndeme con sinceridad. ¿Conoces al Espíritu Santo? ¿O solo sabes hablar de él? John Wesley nació en 1703 en Inglaterra, siendo el 15º hijo de un clérigo anglicano. Su madre, Susanna Wesley, fue una mujer extraordinaria. Educó a sus hijos con una intensa disciplina espiritual, enseñándoles a leer y a rezar desde muy pequeños. Wesley estudió en Oxford, fue miembro del Lincoln College y ordenado sacerdote. Junto con su hermano Charles y un grupo de amigos, fundó el llamado Club Santo, un grupo de jóvenes que se reunían para orar, leer la Biblia, ayunar, visitar a presos y realizar obras de caridad. Los demás estudiantes los llamaban burlonamente metodistas. El nombre se popularizó, pero Wesley era un hombre lleno de forma sin vida, lleno de métodos sin poder. Tenía la estructura de fe, pero no tenía la fuego de fe. En 1735 partió como misionero a Georgia, en las colonias americanas. Fracasó. Regresó derrotado, humillado y espiritualmente vacío. Fue en este estado de desesperación espiritual que encontró la Moravos, un grupo de cristianos alemanes con una fe tranquila, segura y profundamente vivencial. Wesley quedó fascinado. ¿Qué tenían ellos que él no tuviera? La respuesta a esa pregunta cambiaría no solo su vida, sino también el destino de millones de personas. La crisis, la diferencia entre saber acerca de Dios y conocer a Dios. El hombre religioso sin experiencia, Wesley tenía todo lo que cabría esperar de un cristiano devoto del siglo XVIII. Oraba, ayunaba, visitaba a los presos, predicaba, leía las Escrituras a diario, y sin embargo sentía un vacío. Existe un tipo de cristianismo que es funcionalmente correcto, pero espiritualmente vacío. Es el cristianismo del espectáculo, el cristianismo de la lista de tareas, el cristianismo que sabe qué hacer, pero no siente nada, que va a reuniones, pero no encuentra a nadie, que usa las palabras adecuadas, pero no tiene la experiencia real que las respalda. Wesley describió esta condición ante Aldersgate como una fe de asentir. Él estaba de acuerdo con las doctrinas, creía que Dios existía, creía que Cristo murió por los pecados, pero era una fe intelectual, no una fe viva. Cree que Dios existe, ¿no es así? Confianza a Dios. El teólogo Martín Lutero, cuyos escritos transformarían más tarde a Wesley, distinguió claramente entre estos dos tipos de fe. La fe histórica, que reconoce los hechos acerca de Cristo, y fe salvadora, que es confianza personal, entrega total. Wesley tuvo el primero, y sufrió porque no tuvo el segundo. El diagnóstico que necesitas escuchar. Esta afección no es exclusiva del siglo XVIII, hoy en día es una epidemia. Muchos cristianos contemporáneos viven exactamente donde vivió Wesley. Conocen al Espíritu Santo, conocen los versículos, cantan los himnos, pero cuando les preguntas, ¿tienes una experiencia viva con el Espíritu Santo? Hay silencio, o una respuesta evasiva, o un «creo que sí», que claramente significa que no. La crisis de Wesley nos enseña lo primero acerca de experimentar el Espíritu Santo. Primero, debes reconocer honestamente dónde te encuentras. No hay transformación sin diagnóstico. No hay cura sin reconocer la enfermedad.
Wesley escribió en su diario en enero de 1738, meses antes de Aldersgate: «No soy cristiano. Para un pastor ordenado, para un teólogo formado en Oxford, para un misionero que cruzó el Atlántico, fue una declaración devastadora y absolutamente honesta. ¿Qué impide la experiencia real?». Wesley identificó 3 obstáculos principales en las personas que, como él, tenían la forma de la religión pero carecían de poder. 1. Orgullo intelectual, creer que para entender es lo mismo que intentar. Conocer la doctrina de la presencia del Espíritu Santo no es lo mismo que tener la presencia del Espíritu Santo. La teología puede trazar un mapa del terreno, pero es necesario adentrarse en él. 2. Confianza en las obras, creyendo que la acumulación de prácticas religiosas produce la experiencia de Dios. Que si uno reza lo suficiente, ayuna lo suficiente, sirve lo suficiente, Dios vendrá. Wesley se dio cuenta de que estaba intentando merecer que solo puede se recibió. 3. El miedo a la rendición total. Hay una parte de nosotros que anhela al Espíritu Santo, pero que desea controlarlo. Busca la presencia de Dios dentro de ciertos límites cómodos. Wesley aprendió de los moravos que la experiencia del Espíritu Santo requiere una entrega total, no parcial. La experiencia comienza con la honestidad de decir: necesito más de lo que tengo. Gracia preventiva. El Espíritu Santo ya está obrándose en ti. La doctrina que lo cambia todo. Una de las contribuciones más originales y profundas de John Wesley a la teología cristiana es lo que él llamó gracia preveniente, del latín anticipar, que significa venir antes. Wesley enseñó que el Espíritu Santo no comienza a obrar en tu vida en el momento de tu conversión. Él ya estaba obrando mucho antes. En su sermón sobre el Espíritu Santo, Wesley escribió que la gracia preveniente es el comienzo de todo movimiento hacia Dios. El primer deseo de agradar a Dios, el primer atisbo de luz sobre su voluntad, la primera leve convicción de haber pecado contra Él. Ese es el Espíritu Santo. Esa inquietud que sientes a las 2 de la madrugada cuando nada parece estar bien, es el Espíritu Santo. La sensación de que hay algo más grande que tú, y de que te falta algo esencial, eso es el Espíritu Santo. La incomodidad que sientes cuando actúas de una manera que contradice tus valores más profundos, ese es el Espíritu Santo. Él ya está trabajando en ti antes de que te des cuenta. Respiración espiritual. Wesley utilizó una hermosa metáfora para describir la relación entre el Espíritu Santo y el creyente. La llamó aliento espiritual. Así como la respiración física es un movimiento continuo, inhalar y exhalar, la vida espiritual es un movimiento continuo entre Dios y el alma. Dios nos infunde aliento, todos mis mejores deseos, y exhalamos de vuelta a Dios. Amor, alabanza y oración incesantes. Esta metáfora es importante porque rompe con una visión muy común del Espíritu Santo. La idea de que la experiencia con Él es algo que sucede una sola vez, en un gran momento dramático, y luego se acaba. Para Wesley, la experiencia con el Espíritu Santo es continuo, es como respirar. No respiras una sola vez en la vida, y ya está. Respiras a cada instante. Y la vida en el Espíritu es así. Un flujo constante de recibir y responder, de Dios actuando y tú cooperando. Implicación práctica. Si la gracia preveniente es real, significa que no estás solo en tu búsqueda. No necesitas buscar al Espíritu Santo por tu propio esfuerzo, como si intentaras alcanzar algo lejano en la cima de una montaña. El Espíritu ya ha descendido a ti, ya está dentro de ti, ya está obrando. La pregunta no es, ¿cómo puedo lograr que el Espíritu Santo venga a mí? Como si Él fuera un recurso externo que necesita ser invocado. La pregunta es, ¿cómo puedo cooperar con el Espíritu Santo, que ya está obrando en mí? Este cambio de perspectiva es radical. No estás persiguiendo a Dios, estás respondiendo a Dios, que ya te está persiguiendo a ti. Wesley enseñó que la gracia de Dios es cooperando, no es irresistible, ni forzado, sino real y presente. Dios actúa, nosotros respondemos. Y es en esta danza de acción divina y respuesta humana
donde se desarrolla la experiencia con el Espíritu Santo. Noche de rescate de Alisos. ¿Cómo se desarrolló la experiencia? 24 de mayo de 1738. Era miércoles por la noche en Londres. Wesley estaba espiritualmente agotado. Durante semanas apenas había podido orar con convicción. Su hermano Charles había tenido una experiencia intensa con el Espíritu Santo 3 días antes. Sintió lo que describió como la disipación de la oscuridad de su incredulidad. Esa noche, 24 de mayo, los amigos de Wesley lo invitaron a una pequeña reunión en una habitación de Aldersgate Street. Él fue, pero en su diario escribió esas reveladoras palabras: «Fui muy a regañadientes. No quería ir. Estaba cansado. Estaba desanimado». Probablemente pensó que sería otra reunión religiosa inútil. En una reunión en una sala de Aldersgate Street, alguien leía el prefacio de Martín Lutero a la Epístola a los Romanos. Y entonces Wesley escribió en su diario lo que quizás sea uno de los relatos más famosos de una experiencia espiritual en la historia del protestantismo. Alrededor de las 9:15, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón mediante la fe en Cristo, sentí una extraña calidez en mi corazón. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo, para mi salvación. Y recibí la certeza de que Él había quitado mis pecados, sí, los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué era Aldersgate? Los teólogos wesleyanos aún debaten hoy qué sucedió exactamente aquella noche. ¿Fue la conversión de Wesley? ¿Fue el nuevo nacimiento? ¿Fue la santificación? Lo que está claro, y lo que más nos importa aquí, es lo que esa experiencia produjo en Wesley. Una cosa es segura. No se trata de una doctrina sobre la certeza misma, la convicción interior, dada por el Espíritu Santo, de que era hijo de Dios. Confianza personal. No solo creer en los hechos acerca de Cristo, sino tener confianza, en Dios mío. La diferencia entre saber que un avión puede volar y subirse a él de verdad. Una transformación visible. En los meses siguientes, Wesley se trasladó a Bristol y comenzó a predicar al aire libre ante miles de trabajadores pobres. Aquel hombre tímido e intelectual se convirtió en uno de los predicadores más influyentes de la historia. Los 3 elementos que prepararon Aldersgate Wesley no llegó esa noche por casualidad. Llegó preparado de 3 maneras. 1. Buscaba con sincera desesperación. No estaba satisfecho con su situación. No fingía estar bien. Sentía un hambre profunda en su alma. 2. Continuó utilizando los medios de gracia aunque no sentía nada. En las semanas previas a Aldersgate, los moravos tentaron a Wesley para que dejara de rezar y participar de la Cena del Señor, porque sin plena fe, estos actos serían inútiles. Él se negó. Dijo: ¿cómo espero la gracia de Dios? ¿A través de los medios de gracia o fuera de ellos? Evidentemente, a través de los medios. 3. Fue, aunque a regañadientes. Estaba cansado. Estaba decepcionado. Pero se fue. Muchas experiencias con el Espíritu Santo te esperan al otro lado de tu reticencia. El testimonio del Espíritu. ¿Cómo saber que es real? La pregunta que todo cristiano honesto se hace. ¿Cómo sé que lo que siento es el Espíritu Santo y no solo una emoción? ¿Cómo sé que es Dios y no solo psicología? ¿Cómo diferencio la experiencia espiritual de la autosugestión? Wesley abordó precisamente este tema y le dedicó 2 sermones completos. Los llamó El testimonio del Espíritu, discurso 1 y discurso 2. Su respuesta fue una de las más equilibradas y profundas en la historia del pensamiento cristiano. Testimonio directo. Wesley enseñó que el Espíritu Santo le da al creyente un testimonio directo e interno de su adopción como hijo de Dios. Basó esto en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Describió este testimonio como una impresión interior en el alma del creyente, mediante la cual el Espíritu de Dios testifica directamente a su espíritu que es hijo de Dios. No es necesariamente una voz audible. No es necesariamente un escalofrío físico. Es una convicción profunda, silenciosa e inquebrantable.
una certeza que viene de fuera de nosotros, no de dentro. Wesley utilizó una hermosa analogía. Así como nuestros sentidos físicos perciben el mundo físico y nos dan un conocimiento real de ese mundo, la fe empoderada por el Espíritu activa nuestros sentidos espirituales y a través de ellas percibimos la realidad de Dios con la misma veracidad con la que percibimos el mundo material. Testimonio indirecto. Pero Wesley también advirtió sobre el peligro de confiar únicamente en el testimonio directo, porque podemos ser engañados, porque las emociones pueden ser manipuladas, porque el entusiasmo religioso puede imitar una experiencia espiritual genuina. Por eso insistió en testimonio indirecto, pruebas externas que confirman el testimonio interno, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Estos frutos no surgen por esfuerzo moral, sino como resultado natural de la presencia del Espíritu. Y cuando surgen, confirman que la experiencia es real. Cumplir los mandamientos. Wesley enseñó que la verdadera experiencia con el Espíritu Santo produce obediencia, no por miedo, sino por amor. Quienes conocen genuinamente al Espíritu Santo, naturalmente, desean lo que Dios desea. La transformación del carácter. Una experiencia espiritual auténtica no deja a la persona igual que antes. Cambia hábitos, actitudes, relaciones y prioridades. El equilibrio de Wesley. Este es el punto de equilibrio que Wesley nos enseña. No te fíes únicamente de las emociones. Pueden ser engañosas. No las descartes. Podrían ser reales. Pon a prueba la experiencia observando los resultados que produce con el tiempo. Una llama emocional que no calienta, no ilumina ni transforma nada. Probablemente no sea el Espíritu Santo, pero una experiencia interior que con el tiempo produce un amor más profundo, mayor paciencia y una pureza de corazón cada vez mayor, esa es la señal del Espíritu. Los medios de gracia, prácticas que abren la puerta, el canal y el agua. Imagina un sistema de riego. El agua es un regalo de Dios. Los canales son el medio por el cual esa agua llega al campo. Puedes tener el agua más pura del mundo, pero si no hay canales, no llegará a las raíces. Wesley entendió el medios gratuitos exactamente así, como los canales ordinarios a través de los cuales Dios transmite su gracia al alma humana. En su sermón, Los medios de gracia, los define como signos externos, palabras o acciones ordenadas por Dios y diseñadas para ese propósito, que son los canales ordinarios a través de los cuales Él puede transmitir a los hombres la gracia preventiva, justificadora o santificadora. Los tres principales medios de gracia que Wesley destacó fueron: 1. Oración. No se trata de cualquier oración, sino de una oración que sea un verdadero diálogo, no un monólogo de peticiones. Wesley oraba 2 horas al día, todos los días, a partir de las 4 de la mañana. Esto no era legalismo. Era el reconocimiento de que, sin este canal abierto, la gracia no fluiría. Citó Mateo 7:8, «Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá la puerta». Él enseñó que oramos porque Dios prometió que la oración sería eficaz, no porque estemos tratando de convencerlo de algo que no quiere hacer. Para Wesley, la oración es principalmente un acto de apertura, de abrir el alma a la obra del Espíritu Santo. Es el alma diciendo: Dios, estoy aquí, estoy abierto. Haz en mí lo que solo tú puedes hacer. 2. La búsqueda en las Escrituras. Wesley insistía en que leer la Biblia no era simplemente un ejercicio intelectual, sino un acto a través del cual el Espíritu Santo hablaba al alma. Él usó la expresión escudriñad las Escrituras. No solo leer, sino buscar. Con expectativa, con apertura, escuchando. En las semanas previas a Aldersgate, Wesley había abierto su Nuevo Testamento al azar 2 veces esa mañana del 24 de mayo. La primera vez cayó en 2 Pedro 1:4, sobre las preciosas promesas de Dios. La segunda vez cayó en Marcos 12:34. No estás lejos del reino de Dios.
Estos fueron mensajes directos del Espíritu Santo para su situación en ese momento. La Biblia no es solo un libro. Para Wesley, era el lugar principal donde el Espíritu Santo hablaba con claridad y autoridad. 3. La Cena del Señor. Este punto fue, y sigue siendo, uno de los aspectos más transformadores y menos practicados de la enseñanza wesleyana. Wesley participaba de la Cena del Señor más de 200 veces al año. Esto en una época en la que la mayoría de los anglicanos comulgaban solo unas pocas veces al año. ¿Por qué? Porque para él, la Cena del Señor no era solo un memorial. Era un mitad gratis, fue un momento de auténtico encuentro con Cristo. Ella no solo simbolizado gracia, ella transmitido gracia. Charles Wesley expresó esto en un himno. Anhelamos el espíritu que fluye de lo alto, y deseamos heredar tu plenitud de amor. Wesley incluso enseñó que la Cena del Señor podía ser una representación teatral convertidor, que alguien pudiera acercarse a la mesa todavía como buscador y encontrar allí a Cristo. El Espíritu Santo utiliza el sacramento como vehículo para el encuentro. La idea errónea que arruina la experiencia. He aquí el peligro que Wesley identificó. Usar los medios de gracia como termina en sí mismo. Orar como un deber cumplido, no como un encuentro auténtico. Leer la Biblia para cumplir con objetivos de lectura, no para encontrar al autor detrás de las palabras. Comulgar como un ritual sin expectativas, no como un encuentro. Escribió duramente sobre ello. Si no conducen efectivamente al conocimiento y al amor de Dios, no son aceptables a sus ojos. Al contrario, son una abominación para Él. La forma sin espíritu es peor que la nada, porque crea la ilusión de vida donde hay muerte. Utilicen los medios, pero úsenlos con la expectativa de encontrar al Dios que está al otro lado. Justificación y santificación, el camino completo con el Espíritu. 2 pilares de la salvación. Wesley enseñó que la salvación tiene 2 grandes pilares, inseparables pero distintos. Justificación y santificación. Justificación, eso es lo que hace Dios por nosotros. El perdón de los pecados, la restauración de la relación. Es un cambio relacional. De enemigos nos convertimos en hijos. Es instantáneo. Es gratuito. Es por fe. Romanos 3, 23, 24. Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5, 9. Pronto, mucho más ahora, estando justificados por su sangre, por medio de él seremos salvados de la ira. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. Santificación, eso es lo que hace Dios en nosotros. La transformación del carácter, la renovación de la naturaleza. Es un cambio real e interno. Es un proceso, y también puede culminar en un solo instante. Wesley se cuidó de insistir en esta distinción porque vio 2 errores comunes. El primer error fue reducir la salvación únicamente al perdón. Jesús me perdonó, así que estoy salvado, y lo que pase en mi vida después de eso no importa tanto. Ese era el antinomianismo. Usar la gracia como una licencia para seguir siendo como uno era. El segundo error fue poner todo el énfasis en la santificación, de tal manera que la gente nunca estuviera segura de su perdón, viviendo en una constante ansiedad espiritual. Wesley quería ambas cosas, la certeza del perdón y una verdadera transformación de su carácter. 1 Tesalonicenses 4:3-4. Porque esta es la voluntad de Dios, tu santificación, que os abstengáis de la inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa poseer su propio cuerpo en santificación y honor. El nuevo nacimiento, el comienzo del viaje. Wesley identificó el nuevo nacimiento como el comienzo de la santificación, el momento en que el Espíritu Santo comienza a renovar la naturaleza caída del creyente. Utilizó la analogía del nacimiento físico. Así como en el nacimiento físico, el niño nace con todas las extremidades formadas, pero necesitará crecer para usarlas plenamente. En el nuevo nacimiento,
El creyente recibe todo lo que necesita para la vida espiritual, pero necesitará crecer para vivir plenamente esa vida. El Espíritu Santo no solo nos perdona, Él también renovará, Él no solo limpia el historial, sino que cambia el corazón. 2 Corintios 5:17 dice: Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Santificación completa. La plenitud de la experiencia. La enseñanza más controvertida y original de Wesley fue lo que él llamó santificación completa, o perfección cristiana. Y aquí es donde debemos desmitificar este concepto, porque se comprende muy mal. Wesley no enseñó que el creyente santificado alcanza un estado de pecado cero absoluto, como si fuera imposible errar de alguna manera. Definió el pecado como transgresión deliberada de una ley conocida de Dios, y enseñó que era posible, mediante la gracia del Espíritu Santo, alcanzar un estado en el que la inclinación de la voluntad estuviera completamente dirigida hacia Dios, en el que el creyente no pecara intencionalmente, no porque fuera incapaz de elegir el pecado, sino porque su corazón estaba tan transformado por el amor que simplemente ya no deseaba pecar. Definió la santificación completa como amor perfecto. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese era el objetivo, no la perfección de un ángel, la perfección del amor. Y este amor perfecto era, para Wesley, obra del Espíritu Santo, recibido por la fe, al igual que la justificación, no ganado por esfuerzo, sino recibido como un don. Implicaciones para hoy. Esto significa que la experiencia con el Espíritu Santo no es un momento puntual, sino un camino. Existe el momento de la conversión, existe el proceso de crecimiento, y existe, según Wesley, la posibilidad de un momento de consagración más profunda en el que el alma lo entrega todo al Espíritu y recibe la plenitud de su amor transformador. Este es el camino. Y en cada punto de este camino, el Espíritu está presente, actuando, transformando. ¿Cómo empezar ahora? La guía práctica de Wesley. No se trata de sentir más, sino de dar más. Este es el error más común que cometen las personas cuando buscan tener una experiencia con el Espíritu Santo. Confundir la búsqueda de esa experiencia con la búsqueda del Espíritu. Quienes buscan experiencias a menudo terminan frustrados, porque Dios no se dedica a entretener. Quienes buscan Espíritu Santo, no es el sentimiento que Él produce, sino que Él mismo lo encuentra. Wesley no enseñó técnicas para invocar al Espíritu Santo. Enseñó cómo posicionar el alma para recibir lo que el Espíritu ya quiere dar. Estos son los pasos prácticos que se desprenden de toda la vida y las enseñanzas de Wesley. Paso 1. Sé radicalmente honesto contigo mismo. Deja de fingir que estás bien espiritualmente cuando no es así. Wesley necesitaba ponerse a escribir. No soy cristiano antes de que pudiera transformarse de verdad. Esto requería una enorme valentía espiritual. Admitir que toda su formación religiosa, todo su conocimiento teológico, toda su disciplina no le habían proporcionado la vida que anhelaba. Hazte esta pregunta hoy. ¿Dónde estoy realmente? ¿Tengo la apariencia de fe o una fe viva? La respuesta honesta a esa pregunta es el principio de todo. Paso 2. Utilice los recursos gratuitos con expectativas. No abandones la oración porque no sientes nada. No dejes de leer la Biblia porque te parezca mecánico. No dejes de comulgar porque te parezca un ritual. Continúa, pero ve con expectativas. Ve como alguien que va a conocer a una persona real, no para cumplir con una obligación. Wesley respondió a los moravos, quienes desaconsejaban el uso de medios espirituales hasta alcanzar la fe plena, con una pregunta sencilla pero devastadora. ¿Cómo puedo esperar la gracia? ¿Dentro de los medios de la gracia o fuera de ellos? La respuesta obvia es, en los medios encontrarás la gracia donde Dios prometió ponerla. Paso 3. Cultivar el grupo de responsabilidad. Una de las cosas más revolucionarias que hizo Wesley fue crear las reuniones de clase.
pequeños grupos de rendición de cuentas donde los metodistas se reunían semanalmente para discutir la siguiente pregunta: ¿cómo está tu alma? No era una secta, era una comunidad. Era una verdadera responsabilidad espiritual. Wesley consideraba el crecimiento espiritual como algo fundamental. Comunidad no se crece en el espíritu en aislamiento. Se crece en la comunión, en la rendición de cuentas, en relaciones donde alguien puede decirte verdades difíciles. Pregunta práctica. ¿Hay alguien en tu vida que pueda hacerte esta pregunta? ¿Cómo está realmente tu alma? ¿Y a quién respondes con sinceridad? Paso 4. Coopera con lo que el Espíritu ya está haciendo. Wesley escribió: Dios está obrando en ti, por lo tanto puedes trabajar. Dios está obrando en ti, por lo tanto, debes trabajar. No esperes a que un rayo caiga del cielo mientras permaneces inmóvil. Colabora con los movimientos de convicción, arrepentimiento y amor que el Espíritu ya está produciendo en ti. Cuando oigas esa voz suave que te dice que algo debe cambiar, obedécela. Cuando sientas el impulso de pedir perdón a alguien, hazlo. Cuando sientas la necesidad de orar, ora ahora. El Espíritu habla en susurros antes de hablar con fuerza. Y cada acto de cooperación con Él abre aún más el canal de la gracia. Paso 5. Conságrese completamente. En algún punto del camino, enseñaba Wesley, uno debe llegar a un momento de consagración total, donde le dices a Dios, sin reservas: todo lo que soy y tengo es tuyo. Ya no controlo mi propia vida. Haz en mí lo que solo tú puedes hacer. Esto no es un momento de histeria emocional. Es un acto de voluntad sobrio, profundo y transformador. Cuando dejas de intentar controlar tu espiritualidad y empiezas a entregárselo al Espíritu Santo, algo cambia. No necesariamente con grandes alardes, sino con la serena certeza de que ahora Él está en el trono, y no tú. Antes de terminar, necesito hacerles algunas preguntas que quizás les resulten incómodas, pero son necesarias. Pregunta 1. ¿Estás buscando experiencias con el Espíritu Santo o estás buscando el Espíritu Santo? Hay una gran diferencia. Quienes buscan experiencias pueden inventárselas. Quienes buscan al Espíritu Santo lo encuentran. Pregunta 2. ¿Utilizas los medios de gracia como una lista de verificación o como un canal para el encuentro con Dios? La oración que ofreces hoy, ¿es una conversación genuina con Dios o un monólogo mecánico que concluyes con un amén para luego pasar a la siguiente actividad? Pregunta 3. ¿Hay alguna área de tu vida en la que te resistas conscientemente al Espíritu Santo? Algo que sabes que Él quiere transformar, pero que estás protegiendo. Wesley enseñó que el pecado voluntario no puede coexistir con la plenitud del Espíritu. Puedes tener la forma del Espíritu protegiéndote del pecado, pero no la plenitud. Pregunta 4. ¿Está tu vida dando los frutos que Wesley identificó como señales de la presencia del Espíritu? Amor creciente, paciencia genuina, bondad sincera, pureza de corazón. Si no es así, ¿qué es exactamente lo que falta? Alerta importante. La experiencia con el Espíritu Santo no es sinónimo de manifestaciones espectaculares. Wesley a veces veía a personas caer, temblar y llorar durante sus sermones, y era muy cuidadoso. Jamás equiparó la manifestación física con la obra genuina del Espíritu. La prueba siempre está en el fruto. Siempre. Alerta importante. 2. La experiencia con el Espíritu Santo no es un destino, sino un camino. Wesley siguió creciendo espiritualmente hasta los 87 años. La plenitud del Espíritu no es un estado estático, sino una relación dinámica que requiere cooperación constante. John Wesley vivió 87 años y predicó más de 40,000 sermones. Viajó a caballo por la campiña inglesa, predicando al aire libre a mineros, obreros y personas que jamás habían pisado una iglesia. El movimiento que lideró, el metodismo, influyó directamente en el avivamiento que transformó la Inglaterra del siglo XVIII, salvó al país de una revolución como la Revolución Francesa y dio origen a denominaciones que hoy suman más de 75 millones de personas en todo el mundo.
Todo comenzó en una noche fría cuando un hombre cansado acudió a regañadientes a una reunión a la que no quería asistir, y allí sintió una extraña calidez en su corazón. El mismo espíritu que actuó en aquella habitación de Londres sigue actuando hoy. Él está trabajando ahora mismo, dentro de ti, mientras escuchas esto. La cuestión no es si él quiere revelarse a ti. Wesley nos enseñó que ya se está revelando. La pregunta es, ¿cooperarás? Si este vídeo te ha conmovido profundamente, no dejes que ese sentimiento quede sin respuesta. Ahora, donde quiera que estés, abre tu corazón y di, Señor, quiero más de lo que tengo. Haz en mí lo que solo tú puedes hacer. Eso es todo. Es sencillo, es humilde, y podría ser el comienzo de la mayor transformación de tu vida. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario abajo. Me conmovió. Los leeré todos. Y si conoces a alguien que está atravesando ese mismo desierto espiritual que atravesó Wesley, alguien que tiene la forma de la fe pero no el fuego, comparte este vídeo con esa persona. Esto podría ser justo lo que necesita escuchar hoy. Hasta el próximo video. Que Dios los bendiga.